Queridos amigos, amigues, amigas, bienvenidos a este nuevo episodio, a este esperanzador episodio de Knockout dedicado a las extinciones. Y para eso contamos con Daniela Bojorquez, artista bimedia, recurre tanto a la escritura como a la fotografía, una escritura no literaria, y en la esquina opuesta a Benjamín Mayer, psicoanalista, director fundador del 17 Instituto de Estudios Críticos, apoyado por Blanca Salces, su coach en su mejor esquina, y en la esquina contraria a Luis David de Todos los Santos. Les recordamos que este es un encuentro breve, intenso, muy rápido. Son solamente 3 rounds. Cada round inicia con una pregunta. No se trata de dar la respuesta correcta. Si la tienen, bienvenida. Pues se trata de elaborar una respuesta interesante desde cualquier punto de vista. Y pues sin más preámbulo, iniciamos el primer round. ¿Cuántas extinciones masivas han tenido lugar en este planeta? El quinto sol. ¿Desde cuándo? Bueno, claro, la pregunta sería extinciones de qué. ¿De ideas? De ideas, bueno, no, de humanos o de otras especies. Bueno, es una gran pregunta. Sí. Ah, claro. Porque los humanos nos hemos extinguido. No, sí, los homo hábiles. ¿Cuántas veces? Bueno, el problema es cuando hablamos de humano, ¿de qué estamos hablando? Cierto. Es extinguible, se puede transformar, se puede reinventar. Pero es muy aburrido porque yo he oído que son 6, pero se habla también de que son 7 en total. Hay un museo en Mérida que reseña la historia de las extinciones, lo cual es muy curioso. Es una experiencia muy particular. Que es curioso que se dé en Mérida por el meteorito que cayó, ¿no? Exactamente, justo ese es el punto. Y la experiencia, la verdad, es curiosa porque cuando sales de ahí dices que es raro. Lo que se mantuvo a lo largo de todas esas extinciones fue la vida, aunque murieran cantidades exorbitantes de seres particulares en cada ocasión. Y el hábitat. Lo asombroso es la permanencia de la vida. Pues sí, porque claro, la extinción, bueno, es un tema de knockouts. Es muy pesado. Arrojamos tema, la toalla de entrada. Claro, sí. es un poquito como eso de que ves la luz de las estrellas y la estrella puede haber desaparecido. Cuando hablan de que habríamos pasado los umbrales, o sea, podríamos estar viéndonos en el espejo retrovisor y otras cuantas consideraciones así medio pesadonas. Pero claro, cuando vives con esa inquietud y ves la historia de las 6 o dicen ahora 7 extinciones masivas, lo que te sorprende es que a pesar de que puedas desaparecer tú, pueda pervivir la vida. Y eso es como un... Y alguien se va a enterar que exististe. Quizá. Quizá Como que ahorita. si estudian lo suficiente. Oye, Daniela, ¿la idea de extinción juega algún papel en tu creación? Mira, más que extinción, pensaría en transformación. Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo me dediqué a hacer fotografía y a escribir. Entonces, era fotógrafa y escritora, digamos. Y de pronto, como que pensé que estos fines podían convertirse en medios, es decir, que el objetivo no fuera terminar en un texto o terminar en una fotografía necesariamente. Entonces sí podría decir que lo que extinguí fueron las convenciones de ambos medios en mi propio trabajo. No es que esté haciendo una ruptura general tan profunda, pero sí hay un cambio de punto de vista. Entonces sí pienso en una transformación y pensando justo también en esta pequeñísima cuestión de la extinción humana. Creo que hay un problema con el punto de vista, ¿no? O sea, siempre es como desde dónde vamos a estudiar la extinción, porque asumimos que somos los humanos y las otras especies, ¿no? Como en un asunto de jerarquización antropocéntrica. Entonces, bueno, creo que finalmente siempre hay espacio para la transformación e incluso las extinciones, pues claro que son parte de grandes transformaciones, ¿no? Claro, porque tú publicaste un libro de cuentos que fue muy bien recibido y enseguida
despegaste del territorio literario propiamente para llevar la palabra a otro lugar, ¿no? ¿Tú hablarías que de algún modo hubo allí una extinción de la palabra? Lo que hubo fue una extinción de intenciones, ¿no? O sea, una extinción de la intención de estar operando como escritora en el medio cultural. Y el asunto era hacer justo como una mezcla adentro del propio lenguaje y adentro del idioma español y la imagen fotográfica, una mezcla de imagen y texto que de pronto ya no cabía en ningún lugar y por eso le fue muy bien al libro, creo. De acuerdo. Pues, hablando de extinciones, se nos extinguieron los contados segundos de este round. De acuerdo con los investigadores relacionados con Knockout, han sido 5. Una en el Ordovícico silúrico extinguió al 85% de todas las especies del planeta. La segunda, en el Devónico, mató a 3/4 partes de las especies vivientes, al 75%. La tercera, al 95% de las especies en el Pérmico, incluyendo la mayoría de los vertebrados que estaban empezando a evolucionar. Luego, la del Triásico eliminó al 80% de las especies. Y la más reciente, la del Cretácico, destruyó al 78% hace 65 millones de años. Esta última es la que está vinculada al meteorito gigantesco que cayó en Chicxulub, en la península de Yucatán, que generó una nube de polvo que cubrió al planeta y extinguió a una gran cantidad de especies. Entonces, aquí tenemos, por un lado, un espejo retrovisor que nos muestra a la especie humana como algo que podemos ver y percibir, pero que posiblemente ya haya ocurrido, ¿no?, en el proceso de extinción que vivimos. Y por otro lado tenemos una idea de transformación, ¿no?, ante el escenario en el que estamos viviendo. Son, en los platillos de la balanza, desde mi perspectiva, pesan igual. Por lo tanto, este es un empate en el primer round. Pero no se vayan porque apenas estamos entrando en este territorio tan lleno de riesgos que es la extinción. No se vayan, regresamos en unos segundos. Amigos, iniciamos el segundo encuentro, el segundo round de este episodio dedicado a extinciones. La pregunta es, ¿cuál es la especie animal más reciente en haberse extinguido? La racional. Deberían de ser los burgueses. ¿Cómo se debería de extinguir? El sentido común. No, ya. No, es que no se extingue. Ay, el rinoceronte. Pero ya Los sé- que me duelen. No, creo que el rinoceronte pudo sobrevivir. Al menos uno. De hecho, sí, exacto. Ah, menos- Lo que pasa es que es peor que eso, ¿no? Porque no es que hace 7 meses tal Todos cosa. los días. Claro, es un proceso mucho más rápido. También se descubren criaturas que supuestamente estaban idas y que pues todo el mundo celebra que no fue así. Pero además tiene que ver como con cuánto tiempo tardan los científicos en establecer esto bajo las propias reglas, como de su propia academia y todo, ¿no? O sea, no es así como que hay un aviso inmediato de un botón rojo, ¿no? Entonces, en lo que pasa todo ese proceso como de conocimiento y archivo de ese conocimiento, nos acabamos enterando, creo que mucho después. Y luego hay unos que se extinguen y dices, y los otros que a todo el mundo le valen, como el caracol púrpura, ¿no? Que dicen, pues yo ni lo conocía. O sea, así si no era bonito, no me importa, ¿no? Así si en Instagram no me importa. La vaquita marina, ¿no? Que queda bien La bonito. vaquita marina. Yo me quedé con una duda que creo que tiene que ver con la respuesta que estás dando, Daniela, y es si se puede pensar que sí está en curso probablemente un proceso de extinción, pero que al mismo tiempo ese proceso de extinción puede ser que sea inherente a la vida, inherente al planeta,
y que al mismo tiempo está acompañado de una transformación y de una creación. ¿Es sostenible esto? Pues la naturaleza muestra que sí, es como los volcanes, ¿no? O sea, los volcanes, si tú te pones a vivir encima de un volcán, como lo que está pasando en la isla de La Palma, probablemente haya una erupción y probablemente te quedes sin tu casa, que es terrible como para una vida particular y la serie de personas que están sufriendo esa erupción. Pero al mismo tiempo, eso es vida nueva y una nueva superficie de terreno de la isla, una transformación que definitivamente sí es como parte del ciclo perfectamente natural. Y es Y- un inicio también. Y también es un inicio, aunque parezca un final. Y Daniela, visto así, ¿de qué hablan los que hablan de extinción? De la extinción de la especie humana, porque además es el punto de vista, o sea, es lo que comentábamos hace rato, si cierro los ojos, deja de existir el mundo. Entonces nos da la sensación de que si dejamos de existir, va a dejar de existir todo. Y ahí creo que está como el vértigo, ¿no? Como la pregunta filosófica. Sí, es cuando te dicen, se va a acabar el sol, se va y nos va a comer, y dices, "Ah, no me digas cuándo, en millones de años. Ah, ok, no hay pedo". Exacto. No, Exacto. O la Tierra en millones de años también. Ah, ¿no? sí, no hay bronca. Está la Tierra. Es decir, que la cuestión tú la sitúas en el antropocentrismo. Así Es decir, es. como hay un riesgo de extinción de la especie humana, entonces sí estamos concernidos. Que se extingan otras especies, eso ni nos damos cuenta. Bueno, claro, porque nuestra cultura ha buscado sobre todo mantener esas otras especies como en un lugar menos importante conceptualmente, ¿no? O sea, para las personas que no somos científicos, no estamos pensando diario en la vaquita marina, ¿no? Por decir algo. O sea, como que se separaron los universos de conocimiento. Entonces eso nos hizo vivir pues más alejados, ¿no? De lo que se denomina naturaleza. Perdón, Daniela, te pediría que Sí, sí. repitieras, separaron los procesos de conocimiento. Sí, o sea, se establecieron como cajitas de conocimiento donde esto es ciencia, esto es filosofía, esto es arte y a ti te tiene que importar tal cosa. Algo O sea, de empezamos eso. como a perder la idea de que pues somos un animal, ¿no? Y que también comemos plantas y etcétera, Y ¿no? que O sea, todas nos atraviesan, todas las cajitas. exactamente. Y entonces esas cajitas, esa departamentalización, esa segmentación del conocimiento, eso es lo que se estaría extinguiendo. Bueno, por mí sería genial que esto se estuviera extinguiendo y que hubiera como mayor posibilidad de que las personas que no estudiaron ciencia accedieran a ella de manera pues más fácil. Y creo que eso se ha logrado. Pero sobre todo el sentirse parte de un mundo que es más allá que el mundo humano y que es más allá que la cultura, ¿no? O sea, sentirnos de verdad primos de otras especies y saberlo también como en el cuerpo y como en nuestro diario operar. Claro, más allá de lo humano, Benjamín. Bueno, el tema es que podemos pensar que hay algo en el hecho de que la vida siempre conlleva destrucción y eso me parece que es indudable, pero al mismo tiempo hay algo inquietante que podríamos quizá caracterizar como la banalidad de la extinción y es que no toda la especie humana por igual sería responsable de los factores que generan esa autodestrucción, digamos, de la complejidad ecológica, incluida lo humano en su conjunto, y que la verdad nos estamos quemando la vida y, digamos, jugándonos la propia y la de una proporción enorme de otros seres vivos, pues un poco a lo güey. Es decir, pues, quemando petróleo, quemando, digamos, usando automóviles, generando, comiendo demasiada carne. Es decir, hay una serie de cosas que son realmente muy estúpidas, que tienen que ver con cómo es la industria, digamos, de la agricultura de alto consumo energético, la transportación de bienes de un lado a otro del planeta, etcétera. Y en ese sentido, creo que hay que atender al hecho de que no basta con que una de las partes de este nodo muy complejo de factores supuestamente desaparezca o que nos parece que las cosas mejorarían si desapareciera, dado que todo está conectado en un tejido
muy complejo, sistémico, ¿no? En donde todo tiene que ver con todo y entonces no puedes justamente segmentarlo tan fácilmente en partes. Acaba de sonar la campana. Volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál sería la especie animal más reciente en haberse extinguido? Es una rana en Centroamérica, donde hay 22 especies de rana en Centro y Sudamérica, y una de ellas tiene el nombre significativo de la espléndida rana venenosa. La espléndida rana venenosa de Panamá es probable que nunca más la Ya no es volvamos, espléndida. Ya no la vamos a poder lamer. ya no la vamos a poder ver. Es imposible distinguir y decir el ganador es, por lo que este round se lo llevan los dos de un modo brillante, los felicitamos en su esfuerzo, además de advertirnos sobre este brutal riesgo, como dice el doctor Mayer. Este es apenas el segundo round. Tenemos el round del desempate. No se vayan. Iniciamos el tercer round de este programa dedicado a la extinción. Se extingue nuestro episodio y la pregunta es, ¿habrá habido algún caso de desextinción? Pues aparte de la moda de los 80s, no se me viene ahorita. Otra. Ay, yo me deseo algo que se apague y luego se vuelva a prender. Bueno, hay algo muy hermoso que es la posibilidad de hacerte amigo de alguien 2 veces, habiendo olvidado. Que te bajó a la novia. No, ahí, Superado. bueno, puede llegar a suceder. Pero no, hay veces cuando ya llegas a ciertas edades y te olvidas o ya no reconoces y demás, que de verdad a mí me ha pasado varias veces que te amigas de la misma persona 2 veces, sin saber que es la misma. Y entonces yo diría, poéticamente, claro, que hay un proceso de extinción, una discontinuidad radical donde ya no supiste qué pasó y después te llevas la sorpresa de que ese nuevo amigo, esa nueva presencia en tu vida, de hecho, es un retorno a algo que existía antes, pero ahora bajo una nueva forma. O sea, Wow. olvidas tanto que hasta olvidaste por qué lo habías olvidado, ¿no? Exacto. Y entonces se hace como un nuevo, o sea, como tabula rasa, como podemos empezar. Pensaría también en una transformación, ¿no? Que había a lo mejor ese hilo invisible que nos había hecho cómplices, por ejemplo, o que había hecho generar una amistad y siguió ahí aunque no se veía, como este asunto como de un estado latente, ¿no? Que de hecho ha pasado con especies no humanas, que Con una ya se verruga me creía pasó. que estaba con la verruga típico, que ya estaba extinto, pero de pronto resurgió. Y eso es algo que, ya que hablas de un intervalo, a todos nos llena de fascinación y de curiosidad en tu trabajo. Y es que el sentido ocurre en un intervalo entre la imagen fotográfica y el texto, que no es un texto literario, es otra, pero usa palabras, ¿no? Entonces digamos que entre el viaje de la mente entre la imagen y el texto y de regreso, en ese intervalo, ¿qué ocurre? Ocurre la pregunta, ¿no? O sea, ocurre la pregunta de para qué sirve una imagen, para qué sirve un texto o a qué intereses lingüísticos sirve. En el momento en que una imagen no está como tan segura de ser imagen, no es una foto que esté muy cómoda, ¿no? Es una foto que está diciendo, bueno, a mí qué me pusieron, ¿no? Así lo veo yo. Y un texto que es autoconsciente, como, bueno, en literatura se conoce como metaficción o algo que habla de sí mismo. Pero en el momento en que se unen esas dos, digamos, conciencias artificiales, ocurre algo así como que se devela el fenómeno de lo que es, y perdón, estoy poniéndome muy abstracta, pero No. aproximadamente así lo puedo explicar en este momento. Sí, la develación, Así es. la famosa aleiteia, ¿no? Creo que Las es algo, fotos incómodas. creo que eso es algo, una palabra o una experiencia común en psicoanálisis, entiendo. Sí, por supuesto.
y son momentos muy potentes. Creo que el tono que mi estimada contrincante tomó para describirlo fue muy evocador. Yo pensaba en algo completamente distinto y quizá no tanto, que es esta cuestión muy extraña que sucede cuando se derrite el permafrost, ahora que el planeta se calienta y que nos enfrentamos con el caos climático, en donde de pronto se reactivan viruses prehistóricos, ¿no? Que habían estado congelados, como guardados durante cientos de miles de años, quizá más, y de pronto estás en contacto con vidas de eras anteriores. Ahí se las dejo, no sé. Sí, pensaría que tiene que ver con hacer ese tipo de regresos también, ¿no? O sea, con hacer ese tipo de preguntas otra vez. De pronto, en ciertos niveles de la cultura occidental está establecido que sabemos qué es un texto, qué es una imagen. Cuando nos ponemos a hacer estas mezclas y nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta que no sabemos. O sea, que de alguna manera hay siempre una potencialidad. O sea, siempre algo por ser explorado o por existir. Después, si no nos extinguimos, claro. Y bueno, la viruela y el sarampión, creo que eso sí, la polio, de pronto sí se han vuelto... Se han reactivado. Ahora hay que preguntarse si todo lo que regresa es bueno, ¿no? O sea, Y si queremos extinguir al COVID... y si queremos extinguir algo de manera o sea, consciente, si ¿no? conscientemente es correcto extinguir a... La moda de los 90, sí. La moda de los 90. Y todo esto nos lleva, un grupo de científicos españoles intentaron desextinguir a un bucardo. Buc de chivo, bucardo es un tipo de cabra montesa ibérica, y quedaba un solo ejemplar. Quedaba uno solo y le habían colocado un chip para saber dónde se colocaba, y lo iban siguiendo, y de pronto vieron que ya no se movía. Entonces corrieron y lo encontraron muerto, extrajeron ADN para crear a otro bucardo, y sí lograron revivirlo, pero solo por unos minutos. Entonces, no ha habido casos exitosos de extinción, y pues yo le rogaría al público y a nuestros coach que si tienen una idea, una opinión distinta, me lo hagan saber, pero yo no encuentro la manera de desimbricar este diálogo, y así es que por tercera ocasión el round es un empate entre los dos. O sea, son dos triunfos, no es un empate, son dos triunfos, y les agradecemos muchísimo, Daniela, Benjamín, su presencia en este programa, y a nuestros coaches Luis David de Todos los Santos y Blanca Salces, y a ustedes, todos queridos amigos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.